el signo de me hinché, ¿no? O sea, que como comentamos, ya no es un criterio propio de preeclampsia, pero sí se asocia mucho. Pero efectivamente, un signo que a veces es muy frecuente y que piensan que es por alguna gastritis es el dolor en la boca del estómago. Claro. Y muchas veces el dolor en la boca del estómago no es por la gastritis, sino por la elevación severa de la presión arterial que está produciendo algo que nosotros médicamente llamamos epigastralgia, y eso puede estar también asociado a la elevación de las enzimas del hígado por la inflamación propia del hígado. Entonces, sí es muy importante explicarles que, o sea, no nada más el zumbido de oídos, el dolor de cabeza, el escuchar zumbiditos, sino también, por ejemplo, la náusea, el vómito, el dolor en la boca del estómago y el que de repente se empiecen a hinchar como elefantes, que es como les digo, o sea, Claro. más normal. Claro. Eso, ahí sí, o sea, acudir a valoración, o si tienen, por ejemplo, la forma de tomar la presión en casa, que no es muy recomendable muchas veces los instrumentos electrónicos, pero bueno, si tienen con qué, pues que se tomen la presión. Y usarlos bien. Los instrumentos electrónicos tienden a tener muchos errores cuando no se leen las instrucciones. Exacto. Los instrumentos de pulsera generalmente requieren que uno no tenga ningún esfuerzo o tensión en la mano. En el momento en que hay algo de tensión, pues sube la presión y entonces malinterpretan una cifra. Y explicarles que deben de tomarse la presión por lo menos con unos minutos de reposo, sentado, con el brazo izquierdo a la altura del corazón, y de preferencia, si la presión está elevada, siempre tomarla en ambos brazos para ver cómo está la comparación entre uno y otro lado, ¿no? Claro. Ahora me quiero ir drásticamente del tercer trimestre al primer trimestre. La semana entre la 8 y la 12, un tema que a veces hemos escuchado pocas veces en estos programas, pero que es muy frecuente entre mujeres, los vómitos. Exacto. El vómito es algo, puede ser muy pasajero, pero a nadie le gusta tener náusea o vómito. Generalmente el vómito o la náusea se asocia al incremento de una hormona que se llama gonadotropina coriónica. Hay personas que son muy sensibles, hay personas que no son sensibles. Dentro de los cambios que realmente sabemos, o de la forma de librarse de esta hormona, está la saliva. Es por eso que muchos de los esposos tienden a tener antojos o incluso náuseas o vómito. Una de las recomendaciones es que todas las mujeres que estén incursionando o que estén en este periodo del embarazo, pues tienden a tener dietas adecuadas y sobre todo bajas en dulces y bajas en alimentos calientes, para que puedan tener una mejor digestión, sin entrar en más preámbulos. Quizás mucho, dentro de ese punto que estás tocando, Lauro, es de alguna manera discernir, porque la náusea, incluso a veces el vómito puede llegar a ser normal, pero ¿cuándo es un signo de alarma, ¿no? Porque también a veces eso es importante poderlo distinguir. Y dentro de ese proceso yo les comento siempre a las pacientes que el momento en el que esa náusea condiciona un vómito y ese vómito impide la tolerancia a la vía oral, ya sea de líquidos sólidos, es el momento de que tiene que, pues, ya no es normal, ¿no? Ya no es normal, y quizá a veces con la dieta, que será como de primera instancia lo que se podría atacar para poder disminuir el problema. Si eso no llegara a suceder, pues hay medicamentos, siempre bajo prescripción médica, pero hay veces que cuando llega a ser algún problema de tantos vómitos, pues puede condicionar inclusive hasta desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? O sea, que se desate la paciente, y eso sí puede llegar a correr el riesgo y ser un signo de alarma verdadero en el embarazo, ¿no? Que ya hablamos de una cosa que se llama hiperemesis gravídica, ¿no? Y que puede inclusive afectar el riñón, el hígado, la tiroides, o sea, ya cuestiones que... Es algo grave, ¿no? Que pocas veces llega a suceder, pero sí nos llegamos a enfrentar, y que a veces esas pacientes requieren inclusive hidratación por la vena, ¿no? Y están internadas un par de horas, inclusive 1 o 2 días, ¿no? Seguro. Claro. No, y aparte es muy importante eso, porque algunas veces inclusive la deshidratación es tan severa, como tú dices, que lleva complicaciones que hemos tenido nosotros, que llegar a internar pacientes hasta inclusive la terapia por las alteraciones tan importantes que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Entonces, sí, ahí el primer paso, pues bueno, dicen obviamente la dieta, ¿no? Pero inclusive, como tú bien lo mencionaste, en qué punto ya no se tolera la dieta, que es muy importante que empecemos a hidratar, o de preferencia empezar, si tolera la vía oral,
con líquidos, pero líquidos específicamente, Líquidos. como bien lo mencionaste, con el vómito hay mucha pérdida de electrolitos y principalmente cloro que vienen en los jugos gástricos. Obviamente dar soluciones o sueros adecuados para que sea una adecuada tolerancia, no empezar con Gatorade. Eso es ¿no? importante, O sea, porque a veces llegan y dicen, o bueno, con pues una hago coca el con refresco, el híjole. jugo, y dicen, no, bueno, es que me estoy hidratando y termina siendo Contra- nada, sí, ¿no? claro. O sea, O el- no revierte el o el problema. suerito de la abuela, ¿no? Que es agüita con bicarbonato y sal y Coca con limón y sal, ¿no? No, o sea, hay que... No, y eso es muy común, ¿no? De, oye, me estoy deshidratando, estoy vomitando, tómate una coca. Sí. No. Piensa que el antídoto de todo es la coca. La coca ¿no? hoy en Entonces, este país sí, todo lo cura. sí, todo lo cura. Pero no, es muy importante que ahí sí avisen a su médico y que de preferencia empiecen a utilizar sueros adecuados o vidazol oral o sueros con electrolitos. Hay que tener en cuenta, como bien lo dijiste, bebidas que sean bajas en contenido de azúcar para que no produzca también mayor sintomatología y obviamente como el azúcar lo que tiende es a jalar agua, pues bueno, se pueda producir más vómito o inclusive Así mayor es. deshidratación. Y una de las recetas de abuelita que está comprobada en Estados Unidos por el FDA es el té de jengibre. Buenísimo, sí, claro. Que puede ayudar un poco al tema de esto y que se ha confirmado con ensayos clínicos que de las pocas cosas, digamos, naturistas que pueden llegar a funcionar y que tienen un buen perfil de seguridad. Una buena del mordida embarazo, de un ¿no? jengibre, ¿no? Pero va, sume. Algo que a mí me viene a colación ahorita en mente, que es bien importante, no, desviando un poco el tema, hablando del primer trimestre en particular, es aquella mujer que se sabe que está embarazada, ¿no? Que se hace una prueba de embarazo positiva, ya sea orina, que en la esquina le encuentran, hacen la prueba, y que empiezan con algún manchado, ¿no? Quizá muy pequeño, Qué porque gran tema es muchas veces dentro de los riesgos que puede haber en el primer trimestre, ¿no? De un proceso de, hablando de que la mujer se puede morir en particular, es el embarazo fuera del útero, ¿no? Y que muchas veces llega a manifestar precisamente con un manchado y que a veces puede llegar a pensar la mujer que pues ya me va a empezar a bajar, ¿no? Sí, sin saber. Y que pues muchas veces no tiene ninguna sintomatología en particular, esto de náusea, vómito, cambio del apetito, sueño, ¿no? Entonces, muchas veces esto sí es importante que cuando la mujer tiene un retraso, ¿no? O en su defecto trae una prueba de embarazo, que acuda siempre al médico y que le hagan pruebas pertinentes para poder determinar el sitio de implantación del embarazo, ¿no? Eso es muy, muy importante porque pues puede ser, ¿no? El tema de, hablando ya de vida o muerte, ¿no? Entonces sí es una situación que siempre yo les digo, como parte de la elección de enseñanza, no está de más siempre una por embarazo y que siempre sea idealmente en sangre cuantitativa para poder correlacionar los niveles de hormona con lo que estamos haciendo por ultrasonido y de preferencia que el ultrasonido sea vía vaginal. A veces siempre piensan, no, es que qué pena, doctor, siempre vaginal, No, hay que porque hacerlo. hay retrasos diagnósticos.